poner esto en las manos del Señor, porque es el alimento que vamos a recibir esta noche. Es un privilegio orar, hermano, y dirijámonos al autor de la vida. Señor Jesús, Padre Celestial, solemnemente, Señor, nos acercamos a ti, Señor, Padre, porque queremos entrar en tu presencia y permanecer en tu presencia todos los días, Señor, de nuestra vida en esta tierra, para poder levantar tu nombre en alto, Señor, por la predicación, por la obediencia, por las obras, Señor, por la fe. Levantar tu nombre en alto, Señor, en todo lo que nosotros emprendamos en esta vida, Señor. Te rogamos la bendición en esta reunión que vamos a tener, Señor. Padre, hemos sido bendecidos, reconocemos eso, Señor. Pero todavía hay más, Señor, porque tu palabra es infinita, Señor. No hay, Padre, cosa alguna que podamos darle fin inmediatamente, Señor, pero venimos a la fuente inagotable de Jesucristo. Tú eres esa fuente, Señor, y nosotros queremos tomar de esa fuente. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre la boca del hermano Ángel, así como lo has hecho, Señor. Derrama tu Espíritu sobre los corazones que vamos a escuchar y pensar y meditar en tu palabra mientras tu siervo habla, Señor. Te rogamos que tú, Padre, partas el pan y lo des a través, Padre, del hermano Ángel. Padre, parte ese pan, Señor, que nosotros necesitamos todos los días para esta jornada, Señor. Mientras caminamos sobre esta tierra, necesitamos de ti, Señor, en todos los aspectos. Señor, todo es para gloria tuya, Señor. Te exaltaremos, te alabaremos, te haremos honra y alabanza, Señor. Todo lo ponemos en ti, creyéndolo, Padre, que así será, porque tú dijiste que oráramos en tu nombre, y si todos nos pudiéramos de acuerdo, tú cumplirías tu palabra, Señor. Ahora ábrenos este libro que estamos nosotros escuchando y el hermano Ángel ha estudiado, Señor, para traernos tu palabra. Ábrenos, Señor, tus maravillas, tu gloria, tu obra, tu arte, tu canción, Señor. Te pedimos, Señor, la bendición. Gracias te damos y todo lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces le vamos a dar lugar al hermano Ángel para que continúe con una parte más, un tema más del libro de Cantares. Dios le bendiga, hermano Ángel. Adelante. Dios le bendiga, hermano Freddy, Dios bendiga, hermano Oscar, Dios bendiga a todos los hermanos. Y bueno, damos gracias al Señor por poder tener un tiempo más para compartir. Podemos tomar el texto donde quedamos la semana pasada. Vamos a ver Cantares, capítulo 1, versos 5 y 6. Pero solo vamos a poner énfasis en el verso 6, que es la parte que nos quedó. El verso completo dice: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Y luego, verso 6, no reparéis en mí, porque soy morena, en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. La primera parte, Cantares 1:5, habíamos visto la semana pasada. Morena soy, hija de Jerusalén, pero hermosa, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Y el verso 6 es en el que nos quedamos, por razón de tiempo, que nos quedó para ver ahora, la segunda parte, que es: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Esta parte, esta primer parte del verso 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y da una explicación: los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Así que bueno, sobresaliente esta parte que nos quedó, muy hermosa, porque fíjense que la semana pasada nosotros vimos que aquí en el verso 5 y en el verso 6 habían dos expresiones de la tsunamita. Morena soy, pero hermosa, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Y luego dice: y no les extrañe, no reparen, no me miren de esa manera,
porque soy morena, porque el sol me miró. Soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Entre estas dos expresiones habíamos visto la semana pasada, la primera, morena soy, y la segunda que nos quedaba para hoy es soy morena. Morena soy y soy morena. Pero acá en esta segunda expresión explica, ¿por qué? Porque el sol me miró. Es muy diferente de la primera. La primera directamente ella se hace cargo de las miradas inquisidoras que la miran como, decíamos, así como miraron a Séfora y a Penat seguramente porque eran etíopes, eran cusitas. Entonces de esta misma manera en el harén la miraban inquisidoramente de esta forma. Y entonces ella sí, en primera instancia dice, soy negra, Yahora. Negra, en hebreo, negra, pero codiciable, pero hermosa. Y dice, y es más, como las tiendas de Cedar, negro, oscuro, como las tiendas de pelo de cabra negra de los hijos de Ismael, de los beduinos. Exactamente. Entonces, si piensan que soy cusita, bueno, sí, lo soy, pero hermosa. Soy negra como las tiendas de Cedar, pero hermosa como las cortinas de Salomón. Entonces ahí directamente ella da la impresión de hacerse cargo de las miradas acusadoras de ella, en que es cusita, etíope, por su color de piel oscuro. Sin embargo, luego en el segundo versículo aclara y dice, no me miren, así que soy morena porque el sol me miró. Es decir, porque el sol me ha tostado, dice otra versión. El sol me ha mirado fijamente con sus rayos, con su ojo ardiente. O me lanzó sus rayos, dice otra versión. El sol me ha escañado, me ha mirado, me ha tostado en lo natural. Entonces, esta escena nueva que trae la tsunamita ahora nos va a llevar desde el palacio y se va a ir hacia atrás, hacia el pasado, hacia la viña en los territorios del norte de Israel. Y entonces dice, el sol me ha mirado, es decir, me ha tostado. Soy morena por razón de que el sol ha tostado mi piel. El sol ha estado quemando mi tez. El sol me ha ennegrecido, dice otra versión, dice una dice me ha decolorado, me ha ennegrecido, me ha quemado, me ha brillado, me ha quemado mucho, me ha tocado con sus rayos, me ha mirado, ha fijado sobre mí sus rayos, me ha golpeado con sus rayos, etcétera. Entonces, en la segunda expresión aclara que el color moreno que tiene es por razón de los rayos del sol. Y aquí está mucho más que interesante. Y entonces dice, me pusieron a guardar las viñas y se va hacia el pasado y los hijos de mi madre me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé. Cuidó viñas, plural, a la vez apacentó las cabritas, a la vez tenía que poner trampas para las zorras pequeñas que dañaban las viñas. O sea, todo el trabajo rural de viña, más el apacentar a las cabritas pequeñas, y todo esto hizo que me ocupé de las viñas y del trabajo, pero mi viña, que era mía, no guardé, no me ocupé de mí. Por esta razón estoy de esa manera. Y soy así todo, soy codiciable y soy hermosa, aunque a ella obviamente no le parecía. Sin embargo, en el Cantares, capítulo 1, verso 8, va a ser el esposo, va a ser el rey, el que le va a decir, hermosa entre todas las mujeres. Y en el capítulo 5, verso 9 del Cantar de los Cantares, las doncellas de Jerusalén, cuando ella las conjura, las doncellas de Jerusalén en 5:9 dice, que es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres. Para el capítulo 5, las doncellas, las parte de las mujeres del harén, reconocen y le dicen la más hermosa de todas las mujeres. Pero en el capítulo 1, al principio, por supuesto que no.
Ahora, ustedes tomen, a la Sulamita es como que ella hubiera dicho, yo estuve cuidando las viñas, estuve apacentando cabritas, estuve expuesta a los rudos rayos del sol del norte de Israel, del norte de Jerusalén, en la tierra norteña de Efraín, al sur de la Galilea, en región montañosa, en la región de Sunem, allí donde están los montes de Gilboa, el monte de Tabor, de donde era Abisag Sunamita, donde era la mujer Sunamita, la mujer sunamita de los tiempos de Eliseo. Y sin embargo, ese sol candente así me dejó. Y ustedes estuvieron 6 meses en aceites y mirra y en ungüentos de perfume otros 6 meses. Imagínense entonces a la tsunamita, que para el rey era hermosa, así como la vio. Imagínense 6 meses con aceites de mirra y con suaves ungüentos. Imagínense entonces, para el capítulo 5, ellas le dicen, oh, la más hermosa de todas las mujeres. Así que bueno, hay toda una evolución en lo natural y esa es la escena que cambia. Y esto es importante para el resto del Cantar de los Cantares, que son distintas escenas. Y va a haber escenas en el palacio, en la ciudad de Jerusalén, y va a haber escenas también en la parte rural, en la parte de Sunem, en la parte montañosa, de una escena rural va a pasar a la escena de palacio o a la ciudad. Pero aquí va y viene. Entonces, y ella va a retrotraer y se va para atrás para mostrar por qué es así su aspecto a su llegada al palacio. Y entonces dice místicamente o con doble sentido, soy morena, no reparen en mí, no se fijen en mí que soy morena porque el sol me miró. El sol me miró, me tostó, sí, pero recuerden que fue el rey que me miró, fue el rey Salomón que me miró y me ha traído aquí. El rey me ha metido en sus cámaras, el rey me miró y el rey me trajo aquí. Por lo tanto, está dando un doble sentido en lo natural, pero ya les está diciendo, el sol me miró, pero en realidad yo no tendría que estar acá. Yo tendría que seguir cuidando mi viña y las cabritas y poniendo trampa para las zorras pequeñas que dañan las viñas y tendría que seguir expuesta a los rayos del sol y no cuidar mi piel y no cuidar mis manos y no cuidar mi cabello y no cuidar mi viña, la que era mía, no guardé, pero algo pasó, el sol me miró, el rey me miró, el rey me ha traído aquí y el rey me ha metido en sus cámaras. Por eso soy negra como las tiendas de Cedar, pero como las cortinas de Salomón. Soy negra y fea para ustedes, pero para el rey soy hermosa entre todas las mujeres. Y ellas tendrán que confesar más adelante, oh, la más hermosa de todas las mujeres. Algo así como el ángel le dijo a María, bendita entre todas las mujeres, porque 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, la amada mía, la perfecta mía. Bien. Ahora entonces en lo natural queda muy claro y cómo está muy bueno cómo la Biblia hace la referencia al sol en lo natural. Pero si vamos a lo espiritual, el sol me miró, nuestro pensamiento para esta noche, Dios mediante que va a ser más breve que la semana pasada, porque la conclusión de todo esto, el pensamiento para esta noche sería, el sol me miró, el sol me miró. Y si nos detenemos mística y espiritualmente en el sol me miró, con el Urim y el Tumim, con la Biblia y con el mensaje, tendríamos muchísima tela para cortar. Pero que el Señor nos ayude. La palabra de Dios, a la manera poética, habla del sol y de las miradas del sol. En hebreo dice, la palabra en el Strong de hebreo dice Yafaz. El sol me escaneó, me lanzó sus rayos, me miró. Y esa palabra se usa en Job también para la mirada, pero no una mirada cualquiera, sino una mirada penetrante, como la de un ave tipo halcón o águila. Es la mirada del sol, pero es una mirada penetrante, escaneadora, que va
Dice, me ha tostado, me ha ennegrecido, me ha quemado, me ha dorado, me examinó ferozmente, me quemó. Dice, bueno, todas las versiones habidas y por haber lo ponen de esa manera. Y estamos diciendo, el sol me miró, en lo natural la dejó su piel morena en lo natural, pero más adentro, de los más adentro, ella estuvo a la vista del sol, fue el rey el que me miró, el rey me miró. Y entonces sí hay a la vista del sol, el sol es el ojo de los cielos que todo lo ve, y como dice en segunda de Samuel, por ejemplo, capítulo 12, verso 11, cuando lo que hizo David en oculto con Betsabé, el profeta Natán dice, sucederá en las azoteas, tu hijo Absalón tomará tus mujeres en la azotea, dice a la vista del sol. Bueno, nosotros decimos acá a plena luz del día, pero en la expresión bíblica dice, yacerá Absalón con tus mujeres a la vista del sol, a la vista del sol. El sol me miró. El sol, sí, el sol me miró. Entonces, la aplicación natural es clara. El sol, los duros rayos del sol del Medio Oriente, de la zona de Efraín o de Isaacar, en el sur de Galilea, de donde era Sunem, la Sulamita, ese rudo sol y el trabajo de intervenir tostaron su piel en lo natural. Pero el sol me miró, es la gran expresión que tenemos aquí, que él, digamos, se lo dice, ella se lo dice a las demás mujeres, porque el sol me miró. No reparen en mí que soy morena, porque el sol me miró. Y la palabra de Dios cuando habla del sol, bueno, es preciosa, ¿no? Porque si decimos el sol mirando, a la vista del sol, bueno, a plena luz, pero cuando decimos el sol, miren cómo dice la Biblia, el Salmo 19, es el gran salmo de la palabra, cuando dice, por toda la tierra salió su voz, Salmo 19, 4 al 6, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y es que el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, la palabra de Dios describe al sol natural en el Salmo 19 como un esposo que sale de su tálamo y recorre, dice allí en su recorrida de este a oeste, todo el camino alegremente cual gigante. Entonces el sol natural es representado como un esposo que sale de su tálamo. No hay figura más hermosa para un epitalamio que el sol, el esposo que sale de su tálamo, porque este es un canto de tálamo. Y ella va a ser la mujer vestida de sol, la sunamita va a ser esclarecida como, dice, como hermosa como la luna y esclarecida como el sol, va a ser la mujer vestida de sol. Entonces el sol es el esposo que sale de su tálamo. Y el Salmo 84, 11 lo dice mejor todavía, porque dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Sol y escudo es Jehová Dios. Sobresaliente. Ni hablar de la bendición sacerdotal del libro de los Números, 24 al 26, 6, 24 al 26, cuando dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así bendecirán al pueblo de Israel. Esa es la triple bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Jehová ya no es el sol, no solo es el esposo, sino que Él es el sol, Dios es el sol, y a la vez su rostro resplandece como el sol, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti.
Tanto es así que en el Salmo 80, el pedido de restauración, el Salmo de la vid y donde plantarla, hiciste venir una vid de Egipto, el Salmo 80, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La oración allí de David, la oración del pueblo de Israel, hiciste venir una vid de Egipto, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y a medida nos vamos acercando al Nuevo Testamento, se pone más fuerte la mirada del sol, porque nuestro pensamiento es: el sol me miró. No reparéis en mí que soy morena, porque el sol me miró. Malaquías 4, precisamente, Malaquías 4. 1 en adelante dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerro en la manada. Y por supuesto, sí, les envío el día del profeta antes que venga ese día grande y terrible, ardiente como un horno. Pero en los últimos días, dice Malaquías, nacerá el sol de justicia. Antes del día ardiente como un horno, antes del día grande y terrible, nacerá el sol de justicia. Mateo 17, Monte Tabor, cerca de Sunem, cerca de donde estaba la tsunamita, en el Monte Tabor, los montes de Gilboa, Monte Tabor, en esa misma región. Mateo 17:2, subió Jesús con Pedro, Santiago y Juan, dice, y se transfiguró delante de ellos. Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como columnas de fuego. Jesús, en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron a su lado Moisés y Elías, a la vista de Pedro, Santiago y Juan, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces, el rey me miró, pero el rey Salomón, ahora, el sol natural la miró y tostó su piel, pero el rey espiritual, místico, que la vio a ella en lo profundo de su corazón y de su alma y la amó, el rey me miró y me ha metido en sus cámaras. Pero aquí, ahora hablando, ya no de la tsunamita, sino la aplicación espiritual, y nos quedamos con Cristo y la novia, un cuerpo místico de muchos miembros, y del verbo y el alma absolutamente individual, hablando de el sol me miró. Y dice la Biblia que Jesús, cuando se transfiguró, resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué decir en Apocalipsis 16, en la visión de Patmos, la gran primera escena del Apocalipsis, la visión de Patmos, donde Juan ve su gloria séptuple, donde dice que tenía sus cabellos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, que tenía en su diestra 7 estrellas, sus pies como columna de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. El sol del mediodía, cuando llega a su cenit, cuando resplandece en toda su fuerza, era una de las 7 cosas que Juan vio de la gloria séptuple de Cristo cuando aparece en la visión de Patmos. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Qué decir de Apocalipsis 10:1? La segunda venida del Señor, el descenso del ángel fuerte. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tuvimos una serie sobre esto una vez, y tenemos un escrito que se llama Su rostro como el sol, porque vimos Apocalipsis 10 en cierta ocasión y vimos cada una de las cosas, ¿no? Vi descender
Vi descender el descenso del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, era una cosa, el arco iris sobre su cabeza era otra, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, con el libro abierto en la mano, rugiendo como león. Cada detalle del Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 es la segunda venida del Señor, porque vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Y quién es el que desciende? El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Quién es con el arco sobre su cabeza? Es Cristo. Y su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y vino con un libro abierto en la mano y rugiendo como un león y apoyó sus pies como columna de fuego en la tierra. Es la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué decir? Si decimos, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró, la Sulamita lo dijo por el sol natural y lo dijo por Salomón. Y la novia, ¿por qué lo va a decir? La novia tendría que llegar a ese punto. Qué bueno, porque ella se muestra como el alba, hermosa como la luna y esclarecida como el sol. La gran señal, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Y los que te aman, dicen jueces, sean como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Pero me gusta como lo dice Pablo, que se va místico adentro de los corazones. Dice 2 Corintios 4, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mas el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el Génesis es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que dijo, sea la luz en el comienzo, ese mismo Dios dijo, sea la luz en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Su rostro como el sol. Y el sol me miró. Claro, por eso en el Salmo 27 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro como el sol. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Ahora, hoy es más cortito, entonces ya vamos avanzando. Solamente 3 momentos quiero compartir, 3 momentos. El sol me miró. ¿Quién es el sol? Sol y escudo, Jehová. Es el esposo que sale del tálamo. Es el que es el que tiene el rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza y sus ojos despiden rayos flamígeros. Es el Señor Jesucristo transfigurado. Es el Señor Jesucristo, el sol de justicia antes del día grande y terrible. Es el Señor Jesús en su gloria séptuple. Es el Señor descendiendo del cielo y ya sobre la tierra, brillando su rostro como el sol. Y ahora el sol nos pueda mirar y tostar y podamos decir, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró. Pero sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. 3 momentos, podemos decir 3 momentos, 3 miradas del sol, porque el sol me miró, por eso soy morena, porque el sol me miró. Sí, por supuesto, soy como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón, pero ahora acá les estoy revelando en este segundo. Primero dije morena soy, pero ahora estoy diciendo soy morena porque el sol me miró y les estoy revelando el verdadero origen de este tostado moreno, porque el sol me miró. 3 miradas, 3 momentos en que el sol me miró, tanto para Cristo, mirando a la novia como un cuerpo místico de muchos miembros, tanto como para Cristo, cuyo rostro resplandece como el sol en toda su fuerza, mirando al alma absolutamente individual. Primer momento, la primera mirada del sol me miró, la primera mirada
No puede ser otra que esta, la mirada, pero la mirada desde antes. Es decir, Salomón la vio por primera vez a la tsunamita en las viñas que él arrendaba a su familia. La vio por primera vez debajo del manzano cuando ella estaba dormida, agobiada, fatigada y dormida bajo el manzano. Esa fue la primera vez que la vio. Pero él venía del harem, él venía del harem y aunque tenía sin número, doncellas sin número y reinas y concubinas, había algo adentro, un pensamiento, es decir, un sueño, soñaba, pensaba con una perfecta mía, paloma mía, amiga mía, hermana mía, hermosa mía. Soñaba con eso, sí, estaba en su mente antes de poderla ver en lo natural. Bueno, pero él era Salomón, apenas un tipo. Y bueno, y ese Spurgeon el que dice, es Salomón y la tsunamita es un tipo, pero es apenas una débil sombra del antitipo, porque entonces el rey, el verdadero rey sol, el astro rey sol, el esposo que sale de su tálamo y tiene el rostro como el sol, cuando resplandece en toda su fuerza, seguramente nos tuvo que mirar desde antes. Y la primer mirada es la mirada de la predestinación. Y esto es así, porque no puede empezar de otra manera la historia de Cristo y la novia, y de el verbo y el alma, y de Salomón y la tsunamita en tipo. No puede empezar de otra manera. La primer mirada del sol, la primer mirada del sol, de sus ojos con sus rayos flamígeros, atravesando los tiempos, desde la eternidad, desde eternidad a eternidad, dice, porque a los que antes conoció, a los que antes miró. Dice, eso lo dice en Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, a los que antes miró, a los que antes vio anticipadamente, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Esta es la primera mirada. Amor a primera vista. Esta es la primera mirada, la primera vista. Porque el sol, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró. Esta es la primera mirada de aquel que tiene el rostro como el sol y sus ojos como rayos flamígeros. Desde antes. Y Pablo dice en Efesios 1, 4 y 5, dice, habiéndonos predestinado, según nos predestinó, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo. La primera mirada es antes de la fundación del mundo, es desde antes. Y dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó. Los salvó, los perdonó, y a los que justificó los glorificó. Bueno, esto es sobresaliente. Porque así tiene que empezar esta historia, no puede empezar de otra manera. El sol me miró y la primera mirada es este. Y el hermano, y esto sí es importante, el hermano Branham en Preguntas y Respuestas del año 64 dice, 64, 23 del 8 del 64, Preguntas y Respuestas, dice, toda la cosa descansa solemnemente sobre la predestinación. ¿Ve? Ahora, pero nosotros no sabemos quién es y quién no es, por lo tanto nosotros predicamos el Evangelio y por fe predicamos. Pero recuerden, toda la cosa descansa solemnemente sobre la predestinación, porque no puede ser de otra manera. Entonces, los primeros rayos flamígeros, el sol me miró, me ha escaneado con sus rayos. ¿De cuándo? Desde antes, porque a los que antes conoció, a los que antes miró o vio anticipadamente, a estos los predestinó. Y entonces, cuando aparecieron en la tierra, los llamó y los justificó y finalmente los glorificó. ¿Y desde cuándo es? Dice Efesios 1, 4, 5, desde antes de la fundación del mundo. Y toda la cosa, por eso es la primera mirada, toda la cosa es y descansa solemnemente en predestinación.
Y aquí quiero poner un punto. Miren cómo dice aquí la palabra. Después dice, después, Mateo 25, 11. Porque aquí estamos nosotros con la novia, pero también están las doncellas, y también están las reinas, y también están las concubinas, y después hay todo un sinnúmero de mujeres en el harén. Y dice, después también vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. No los conozco, dice ahí el Nuevo Testamento, dice, no los reconozco, nunca los vi y no pensé de ustedes entrando a las bodas del Cordero. No pensé de ustedes siendo la esposa del Cordero. No pensé de ustedes en que entren y se vayan a las bodas, raptobodas, bodas del Cordero, sino que pensé de ustedes, sí, pero de otra manera. Pero ábrenos para entrar a las bodas. Y entonces él respondiendo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Miren esto. El hermano Branham en preguntas y respuestas sobre Génesis dice así, bien, cuando una mujer corta un patrón para una falda, se extiende la tela, ¿verdad? Y sobre la tela pone un patrón y empieza a acomodarlo en el lugar donde ella quiere cortarlo, ¿verdad? Oh hermano, esto realmente le hace un bien a usted. ¿Quién hace la elección? Dios hace la elección, ¿es verdad esto? No soy yo el que lo dice, sino es el que lo dice. Él pone el patrón sobre el quien quiere. Toda la tela es buena, ¿verdad que sí? 10 vírgenes salieron a encontrar al novio, es correcto esto, pero es su decisión en donde él va a poner el patrón para cortar el vestido. Y es la decisión de Dios donde va a poner el patrón para cortarlo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el resto de la tela que sobra es tan buena como la tela que hizo el vestido. No es de otra calidad, no es peor, no, es tan buena como el resto de la tela. Pero, ¿verdad que sí? Pero es la elección de Dios. Dios elige a su iglesia, Dios predestina a su iglesia, Dios ordenó eso antes, Dios predestinó a su iglesia y Él saca a esa iglesia y deja el remanente para que pase por la tribulación. Ahora dice el hermano Branham, no hermano, esto realmente le hace un bien a usted. Porque acá entonces tenemos a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas, tenemos a la novia y tenemos al resto de las doncellas o reinas o concubinas, digámoslo así. Pero él es el que pone el patrón y él escogió esto. Puede, una vez le pregunté a un hermano, yo era nuevo el mensaje, ¿puede una virgen prudente convertirse en una virgen imprudente? ¿Puede una virgen imprudente convertirse en una virgen prudente? No, dice no porque él puso el patrón. ¿Puede un trigo convertirse en cizaña? No. ¿Puede una cizaña convertirse en trigo? No. Ahora, esto le hace un bien a usted, porque es Dios quien hace la elección. No soy yo el que lo dice, ni es nadie el que lo dice, sino es Él el que lo dice y Él es el que pone el patrón en donde Él quiere. Él miró a la tsunamita soberanamente y la metió en sus cámaras y no le pidió permiso a ninguna de las doncellas, reinas o concubinas. No. Él soberanamente puso el patrón de elección. Y esto hace un bien, claro, porque Dios hace la elección. Y gracias a Dios que es así porque podemos descansar. ¿Qué tal si el patrón tuviera que ponerlo fulano o mengano? Si el patrón tuviera que ponerlo los cabezas de las líneas del mensaje. ¿Qué si el patrón tuvieran que ponerlo los ministerios más prominentes o las iglesias principales? O si el patrón estuviera en manos de los hombres, pondrían a este y pondrían al otro, lo mandarían a la tribulación y a este lo mandarían al rapto, los que están con nosotros se van en el rapto y los que no. Nosotros en el mejor de los casos, se ha dicho de nosotros que éramos vírgenes fatuas en el mejor de los casos. Y en otros casos, por supuesto, éramos del diablo. Pero gracias a Dios, que Dios es el que pone el patrón. Y nosotros, por supuesto, todo descansa sobre predestinación. Nosotros no sabemos quién es quién, pero sí predicamos por la fe.
Entonces hay una novia, que es un cuerpo místico de muchos miembros, y hay individuos que forman parte de ese cuerpo místico. Y entonces hay una novia, cuerpo místico, y hay individuos que son parte de esa novia, pero él es el que pone el patrón. Ahora, el desmerecimiento de las vírgenes insensatas tampoco es justo, porque se los trata de creyentes manufacturados, de incrédulos, de esto, aquello, lo otro. Y no, dice que el resto de la tela también era buena, y las vírgenes insensatas es la multitud vestida de ropas blancas de Apocalipsis 7. Y miren lo que Dios dice de la multitud vestida de ropas blancas de Apocalipsis 7. ¿Qué hizo con el resto de la tela? ¿Dónde puso el patrón para las bodas, para el rapto, para la boda del Cordero? Pero ¿qué hizo con la otra tela? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde, dice al anciano, yo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han ido a la gran tribulación y ahora han salido, han muerto y han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Incrédulos, manufacturados, de todo, les dijeron, porque son vírgenes insensatas, pero no fueron elegidas para rapto, voz del Cordero, pero sí fueron elegidos para ser los santos de la tribulación, y están con vestiduras blancas porque las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y miren cómo dice, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, vírgenes insensatas. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 9, 13 al 17. Ahora fíjense, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tuvieron que pasar por la tribulación, por la purificación. Tuvieron que pasar por esto y aún fueron martirizados y aún se convirtieron en los santos de la tribulación. Y entonces Él los conoció de esa manera. Por eso nunca los conocí, dice, no estuvieron en mis pensamientos o en mi mirada, no los vi nunca así, pero sí los vio así. Ahora entonces, existe en el libro del Cantar de los Cantares la novia, la sulamita, pero existen 60 reinas, 80 concubinas y doncellas sin número. Y aquí están. Y aquí también, miren, Mateo 25, que también está dentro del capítulo de la parábola de las 10 vírgenes. Vean y comparen con Mateo 25, las otras ovejas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, serán reunidos delante de todas las naciones, el juicio final, dice, el trono blanco, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y le dirá el rey a los de la derecha, venid, miren cómo les dice, en el juicio ante el trono blanco. Ellos por supuesto no fueron en el rapto, tampoco eran las vírgenes fatuas, no, eran otras ovejas, eran gente buena que acompañó, que ayudó la obra, que hicieron en la luz que tenían lo que podían y lo hicieron de todo corazón. Y miren, el rey les dirá lo de la derecha, miren cómo les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ovejas, almas que entrarán al reino y se salvan ahí en el trono blanco. ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, las ovejas, le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel o vinimos a ti cuando estabas enfermo? Y respondiendo al rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y señaló a la reina, señaló a la novia que estaba sentada junto al rey en el trono de juicio. Y fíjense entonces, por hacer bien a los escogidos, por hacer bien
a los hijos de Dios, por hacer bien a los hermanos más pequeños del rey, se les dice: vengan benditos de mi Padre, de dar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces él los vio, pero los vio de esa manera, otras ovejas, gente buena. Él vio a la multitud vestida de ropas blancas, de la cual nadie podía contar de todas las naciones. Millones de cristianos, salvos, pero que tendrán que ir a la tribulación, sin ninguna duda. Pero entonces el rey me miró y dice: entonces, ¿qué rayos son estos tan penetrantes, de manera como para tostar a un predestinado, de manera tal de dejar una marca imborrable, porque a los que antes conoció y vio anticipadamente también los predestinó, y a estos los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó con un cuerpo glorificado para el rapto, cena de las bodas del Cordero. Entonces, todo descansa solemnemente sobre predestinación. Y el sol miró a la novia de una manera, y miró a la iglesia también, lo miró de otra manera, y también miró a las otras ovejas. Y por supuesto miró con llama de fuego flamígera a los Hebreos 6, a los espinos, que también están ahí. Pero no nos vamos a ocupar de ellos, porque en esta primer mirada estamos diciendo: el sol me miró. Primer momento es la predestinación, y es la mirada desde antes. Segundo momento, la salvación. Segundo momento, la salvación, porque los predestinó, pero luego tenían que aparecer en la tierra, y el Señor tenía que mirarlos y reconocerlos. Hay una escritura muy linda, como dice en Éxodo 2, cuando fue el tiempo de la zarza, es Éxodo 3, ¿no? Cuando el Señor aparece en la zarza a Moisés y dice: he descendido para librar a mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he descendido para librar a mi pueblo. Pero en Éxodo 2, 24 y 25, cuando estaba en aflicción el pueblo de Israel, dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bueno, dice: y oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces fíjense el paralelo. De la misma forma, a los que antes conoció, esto los predestinó, pero iban a aparecer en el mundo en esclavitud, y como dice Pablo allí en Efesios, en el capítulo 2, porque Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en este momento de la salvación, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, qué sobresaliente es esto, porque sin ninguna duda la mirada, la primer mirada literal que Salomón le da a la tsunamita es debajo del manzano. Cantares capítulo 8, verso 5. Cantares capítulo 8, verso 5, podemos decir 8, 5b, para leer solamente esta parte. Parece mentira que en el último capítulo se mencione la primer mirada de Salomón sobre la tsunamita. La mirada de primer momento de predestinación, podríamos así decirlo, fue adentro de su mente en el palacio de Jerusalén, cuando él soñaba y pensaba que tenía que existir, aparte de todas las que había, una perfecta mía, una paloma mía, una hermosa mía, amiga mía, esposa mía. Y andando por las tierras norteñas de Sunem, en las viñas arrendadas, porque dice en Eclesiastés que él tenía viñas y campos y etcétera, etcétera, enumera, tanto en Eclesiastés como en Reyes, todos los que tenía, y ahí recorriendo una de sus grandes viñas o fincas arrendadas, dice en
Cantares 8:5, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Entonces la escena es esta. Allí estaba la Sulamita, imagínense, debajo de un árbol, debajo de un manzano, dormida, se quedó dormida, exhausta, de trabajar en la viña, de apacentar las cabritas, y en un momento dado, exhausta, quedó dormida debajo del manzano. ¿Qué escena? Y ahí dice que el rey la vio y allí la despertó. Fue el rey Salomón, probablemente en uno de sus viajes al norte, donde iba periódicamente para ver sus campos, viñas, huertos y jardines, como dice Eclesiastés 2:4-7. Y iba vestido quizás con el atuendo de un pastor, porque él era rey, pero era hijo de un rey pastor. Así que también él era un rey pastor. Y llegó a Sunem, la región norteña de Palestina, y ve por primera vez a la Sulamita y la amó. Amor a primera vista. Y cuando ella dormía debajo de un manzano, descansando de la agotadora tarea de la viña, Cantares 1:6, me pusieron a guardar las viñas. La despertó, la llamó. A los que antes conoció, a estos llamó. La despertó, la llamó y la recogió. Le hizo una promesa, le dijo algo, y después, bueno, en otra ocasión veremos cómo esta promesa del hombre de la Swift le prometió volver por ella y llevarla al palacio. Por supuesto, nadie creyó que él cumpliría esa promesa. Ella sí lo creyó, y finalmente ella, posteriormente, fue llevada al palacio con él en los carros de Aminadab. Y claro que sí, esa sería la historia a la letra, pero la versión más profunda, la aplicación más profunda para la novia y para el nuevo, debajo del manzano. Nosotros cuando vimos los dos árboles, vimos los dos manzanos, porque este es un manzano, debajo del manzano te desperté, y después hay otro manzano en el Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces hay dos manzanos, el manzano donde ella estaba dormida, donde el rey por primera vez la vio, y el otro manzano que es mi amado. Ella lo comparó y dice, como el manzano entre los árboles, así es mi amado entre los jóvenes. Y qué bueno, a la letra, la aplicación es sobresaliente, ¿no? Él la despierta, la llama, y bueno, y ahí le hace la promesa, y finalmente, por eso a los que llamó justificó, y a los que justificó finalmente glorificó. La Vulgata, la versión Vulgata de latina, dice, yo te desperté debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, la que te engendró. Este texto es interesantísimo notarlo, ¿no? La Nácar Colunga es la que dice, te desperté debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, o sea, bajo ese árbol, tu madre te concibió y tu madre te engendró. Es como decir, ella estaba descansando debajo de un árbol, precisamente en ese manzano, en ese árbol. La madre de la Sulamita la había tenido ahí, había tenido los dolores de parto, y ahí la habían engendrado o dado a luz, bajo ese árbol. Bueno, por supuesto que es alegórico y que es simbólico, y por eso el rey le dice, debajo de un manzano te desperté, allí tu madre tuvo dolores, y allí tu madre tuvo dolores, y allí tu madre te engendró, allí te engendró, te concibió tu madre, la que te dio a luz o te engendró. Así que la primer mirada, el sol me miró, pero ya no el sol natural, sino el rey la miró cuando ella estaba tendida, dormida, debajo de un manzano, relacionado con su nacimiento natural y relacionado con su madre. Bueno, esa es la mirada del rey, pero la mirada del rey Jesús, la mirada de Jesús que tiene el rostro como el sol, veamos la aplicación más profunda.
Jerónimo traduce este versículo Cantares 8:5. Bueno, Jerónimo tremendo. Del hebreo a la 70, la versión de los 70 en griego, la pasa a la Vulgata, y cuando la pasa a la Vulgata se sorprende al ver lo que dice el texto en esa traducción. Extraordinario. Se pasa a Jerónimo, pero es una perla extraordinaria. Y dice, miren cómo dice, a ver si se la puedo leer, aunque sea del cuaderno de apuntes. Dice la Vulgata de Jerónimo. Dice, la Vulgata de Jerónimo es en latín, por ejemplo, y dice donde dice debajo del manzano, te desperté, allí tu madre tuvo dolores, allí tu madre tuvo dolores, la que te dio a luz, dice la nácar colunga. Bueno, la Vulgata dice árbore malo, suscitate, ibi corrupta, es mater tua, ibi violata, es genetrix tua, Vulgata de Jerónimo. Como dice en castellano dice, debajo del manzano te levanté, allí tu madre fue estregada, corrompida, allí la que te engendró fue violada. Estaba dormida, como muerta, debajo de un manzano, que tenía que ver con su nacimiento natural y tenía que ver con su madre, donde su madre fue estregada y corrompida, donde la que la engendró fue violada debajo de ese mismo manzano, y ahí la vio el rey. En otras palabras, debajo del manzano, allí, debajo del árbol de la muerte, dormidos, el árbol del Edén, donde nuestra madre Eva fue violada, Génesis 3:20, bajo la sombra de ese árbol, y nos legó la naturaleza humana, carnal y pecaminosa y serpentina. ¿Fue un manzano? ¿Fueron manzanas? No, fue el pecado original. En símbolos, sí, debajo de un manzano. Uno, la sombra de Satanás, bajo la sombra de Satanás. Dos, Eva, el árbol central prohibido, la unión ilícita con la serpiente. Y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y de ahí te vi. El hombre nacido de mujeres, corto de días y hastiado de sinsabores. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí nos encontró el Rey Jesús a nosotros, debajo del manzano, en nuestra naturaleza humana, bajo esa sombra, dormidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y de allí nos levantó. Mirada segunda, te vi debajo del manzano, muerto en tus delitos y pecados. Nos había visto ante la fundación del mundo, pero cuando aparecimos aquí, cuando Él nos vio aquí, ¿cómo nos vio? Nos vio dormidos debajo del manzano, muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos despertó. Exactamente como dijo el profeta Ezequiel acerca del esposo Dios y la esposa Israel, un tipo, y esto es sobresaliente. Si Jerónimo fue inspirado para traducir ese versículo, el hermano Branham fue inspirado para decir en palabras habladas, simiente original, parte 2. Y mire, dice, ¿cómo dice el hermano Branham? Dice, ¿pero qué? ¿No habló Dios en los cantares de Salomón? Y dice acerca de cómo su esposa fue nada más que una prostituta sentada, ella misma siempre dispuesta todo el tiempo a cada amante que pasaba. Ustedes saben, Dios habló a Israel en una ocasión, dijo, yo te encontré en tus sangres en el camino y te lavé y te recogí. Bueno, el hermano Branham está diciendo que eso lo dijo Dios en el Cantar de los Cantares. Y en realidad Dios no lo dijo eso en el Cantar de los Cantares, lo dijo en Ezequiel 16. Y Ezequiel 16, ese pasaje, es el Cantar de los Cantares. Es exactamente debajo del manzano. Es exactamente, ahí te vi debajo del manzano, dormida. Ahí te vi sucia en tu sangre. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, ahí pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Como dice Ezequiel 16, bueno, todo el capítulo de Ezequiel 16 compara a Israel con su esposa, es su esposa infiel, ¿no? Como él la encontró, la salvó, la lavó, la llamó, la hermoseó y luego le fue infiel.
Y esto mismo dice en palabras la simiente original hizo la iglesia en las edades. La hermosa iglesia primitiva se corrompió de la misma forma que Israel en Ezequiel 16. Pero mire, como dice Ezequiel 16, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. No hubo nadie que de ti tenga misericordia. Debajo del manzano te vi, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Debajo del manzano te vi dormida y te desperté sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, te vi debajo del manzano. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive, sí, cuando estabas en tu sangre te dije, vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y llegaste a ser muy hermosa. Y llegó tu tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di por juramento y pacto, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y luego continúa y continúa. Pero el hermano Branham dice ahí en palabras, ¿qué habló Dios en los cantares de Salomón? Como dice que ella fue su esposa, nada más que una prostituta sentada y siempre dispuesta todo el tiempo a ofrecerse al que pasaba. En Ezequiel 16 dice eso, pero el hermano Branham dice el cantares, y dice, ustedes saben, Dios habló diciendo, yo te encontré en tus sangres en el camino y te lavé y te recogí. Y pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Eso es debajo del manzano. Eso es, Él los dio vida a vosotros cuando estabais dormidos debajo del manzano. Allí nos encontró el Rey Jesús, debajo del manzano. Porque tu madre, dice el comentarista, ¿cómo puedes decir así? Miren, ¿cómo ser la inspiración? ¿Cómo puede ser la inspiración? Y se ha inspirado este versículo Jerónimo, y luego el hermano Branham, y luego Juan de la Cruz en España, siglos después, dice, porque tu madre, la naturaleza humana, fue violada en tus primeros padres debajo del árbol, pero tú allí también, debajo del árbol de la cruz, fuiste reparada. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano, allí fuiste reparada donde tu madre fue violada. Entonces el otro manzano, Cristo, como el manzano entre los árboles, así es mi amado entre los jóvenes. Debajo del manzano me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, dicen en el Cantares antes. Entonces los dos manzanos, el árbol de la muerte y el árbol de la vida. El árbol de la muerte nos legó una naturaleza humana, carnal y pecaminosa. Nuestra naturaleza humana fue violada en nuestros primeros padres debajo del árbol. Pero allí dice, tu madre, la naturaleza humana, fue violada en sus primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo del árbol de la cruz fuiste reparada. De manera que si tu madre debajo del árbol te dio muerte, tu madre Eva el primer nacimiento te dio muerte, el hombre nacido de mujeres corto de días y hastiado de sinsabores, yo debajo del árbol de la cruz te di vida. Y exactamente debajo del manzano te levanté. Allí debajo del manzano te vi y te desperté. Exactamente. En el árbol de la cruz, en el árbol romano, y aquí seguramente, claro, está en mis notas, en el árbol de la cruz, en el árbol romano, el verdadero manzano murió por nosotros para darnos la sombra de la vida. Pero ahí, en esa escena preciosa de debajo del manzano, te vi y te desperté, encontramos ese momento de la salvación. Es sobresaliente. Primer momento, el sol me miró y ya puso sus rayos sobre mí, imposible de quitarlos de mi piel, soy morena, el sol me abrazó, el sol me tostó, imposible que lo saque de mí. Recuerden, no soy etíope, no soy cosita, soy morena porque el sol me miró. Y entonces
me empezó a adorar desde antes de la fundación del mundo, y luego cuando me halló debajo del manzano, cuando nos halló muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la mente, la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo. Ahora fíjense que luego, entonces, el segundo clímax, podríamos decir, de esta salvación, podríamos decir, segundo B, el clímax de la salvación es el nuevo nacimiento, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El dolor del parto, dice el hermano Branham, el pequeño lirio en el estanque, hay una semilla de lirio en el fondo del estanque, en el barro, hay una semilla de lirio. La semilla es una semilla, pero está en el fondo del estanque. No importa cuánta vida latente haya ahí, está en el fondo del estanque. Pero miren por todo lo que atraviesa: tierra, suciedad, lodo, aguas lodosas, aguas sucias. Pero algo sucedió y explotó ahí abajo en el lodo. Entonces la primer mirada debajo del árbol es, sin ninguna duda, Dios levantando al vaso del barro. Dios levantando al vaso del barro. Pero luego lo tiene que limpiar y lo tiene que llenar. Entonces, sin ninguna duda, el que es salvo tiene que nacer de nuevo. Si es salvo, tiene que nacer de nuevo. Primeramente, tiene que ser despertado. Y tiene que ser despertado. Y pasé junto a ti y te dije, vive. Y estabas dormido, estabas muerto. Nadie puede darse vida solo. Si uno estaba muerto en delitos y pecados, no hubo en un muerto no hay ningún mérito. No hay ningún mérito de yo escogí, yo te pensé y quise seguir. Yo no quise nada. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Él pasó junto a mí y me dijo, vive. Entonces me despertó y me llamó. Entonces abrí mis ojos y entonces me encuentro en el barro y en la suciedad. ¿Cómo se hace para ser cristiano en tierra, suciedad, lodo, aguas lodosas, aguas sucias? ¿Cómo se abre camino de todo eso, ese pequeño germen de vida, esforzándose desde el fondo del alma del estanque donde están los sapos y cosas, diablo, demonio, el mundo, la carne, el diablo, el mundo, la carne, diablo? ¿Cómo se abre paso uno a través de eso? Pero sale arriba a través de eso, y cuando llega la presencia del sol, nace. Esa pequeña simiente se abre a vida. El nuevo nacimiento es absolutamente necesario. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar, no puede pertenecer, no puede estar activo. No es parte. El hombre natural no entiende, ni comprende, ni percibe las cosas que son del espíritu, porque le son locuras. El hombre natural, el miembro de iglesia, puede ser natural, puede ser una buena persona y tiene su lugar, como esas ovejas. Pero acá hay el sol me miró. Soy morena porque el sol me miró y me predestinó y me llamó y me justificó, porque me encontró debajo del manzano y me justificó bajo el árbol de la muerte, pero en el árbol de la cruz fui reparado. Entonces Él ocupa mi lugar, me sustituye, intercambia mi muerte por su vida, y entonces me dijo, vive, me dio la vida, me salvó. Ahora, el nuevo nacimiento es consecuencia directa de la salvación, y así tiene que ser. Y hay una figura hermosa en el Génesis 32, ya vamos terminando. Aquí Jacob se quedó solo, cruzó el río finalmente, cruzó el río, cruzó todo lo que tenía, y sus 2 esposas y sus hijos y sus 2 campamentos y todas las ovejas que tenían dejó ahí y se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Está por salir el sol. Está por salir el sol de justicia. Está por aparecer el astro rey como esposo que sale de su tálamo. Está por aparecer el sol. Déjame
Jamé, confórmate con una salvación y ser miembro de iglesia. Está por salir el sol. El sol va a pegar con sus rayos flamígeros sobre tu rostro y te va a adorar. Está por rayar el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Y llamó el nombre Jacob, el nombre de aquel lugar, Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, cara a cara vi a Dios y fue librada mi alma. Y cuando hubo pasado Peniel, Génesis 32, 24 al 28, verso 31, y cuando hubo pasado Peniel, le salió el sol. No dice salió el sol, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Exactamente, esto es así. Se fijaron, dice el hermano Branham, en Jacob, era un suplantador, sí, y dice un engañador. Es llamado su nombre Jacob, pero cuando él luchó con el Señor toda la noche y venció, fue bendecido, y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Saulo se encontró con el Espíritu Santo en forma de luz que resplandeció sobre él y fue cambiado Saulo a Pablo. Abraham fue cambiado a Abraham, Sarai a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro, Saulo a Pablo. Estos nombres produjeron un cambio o fueron dados por causa de un cambio. Fue después que los nombres de Abraham y Sara fueron cambiados por el Señor, que se encontraron listos para recibir al hijo prometido. Pero en el caso de Jacob tenía que vencer y fue llamado un príncipe, y su cambio vino cuando ellos recibieron directamente al Señor. Y hoy día cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio. Somos cristianos. Es un nombre muy común entre nosotros, porque a cualquiera se le dice cristiano, ¿no? Como, digamos, Vengayuna se dice cristiano, pero a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos eran verdaderamente los que habían tenido la experiencia, a los que antes conoció, a estos llamó, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó. Habían tenido la experiencia de salvación y habían tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, como a Jacob el sol le salió en Peniel y quedó con una marca para toda la vida, y tanto es así, dice que ellos no comen, los judíos hasta el día de hoy, del muslo, de esa parte del muslo descoyuntado. Es una herida sagrada. Entonces en esa noche, cuando él luchó solo, esto ya no estaba la congregación, no estaban las ovejas, no estaban los dos campamentos, no había, esto es solo con Dios, individual, personal, solo con Dios hasta que raye el alma, solo con Dios hasta ver el rostro de Dios, solo con Dios hasta que le salga el sol, solo con Dios hasta tener el golpe del ángel, la herida sagrada, el nombre nuevo, el nuevo nacimiento y la herida del ángel, la herida sagrada en el alma que te va a acompañar el resto de tu vida. Y dice, Jacob llamó el nombre de aquel lugar, tenía el rostro de Dios, y cuando hubo pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera, y nunca se pudo corregir de eso, porque esa fue una marca sagrada, una herida sagrada. El nuevo nacimiento es un sello en el alma que nunca más nadie se puede sacar. Entonces, esos momentos hacen que uno pueda decir, si yo he sido predestinado y Él me conoció desde antes y me llamó y me justificó y me salvó y nací de nuevo, es porque el sol me miró. Y ahora no podíamos sino terminar con el tercer momento, que es la segunda venida del Señor. Es hoy, sin ninguna duda. Es Apocalipsis 1, que vimos su rostro resplandeciendo como el sol con toda su fuerza de la gloria séptuple. Es Apocalipsis 10, descendiendo del cielo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte con su rostro como el sol. Pero miremos el simbolismo aquí del mensaje, cuando el sol resplandece en toda su fuerza. Y con esto sí terminamos. Segunda venida del Señor. Génesis 24, 63-64, dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Entonces esta escena es Isaac, es Cristo, sí, por supuesto, es Cristo
un tipo de Cristo en su segunda venida. Isaac es un tipo de la novia. Dice, sí, por supuesto, dice el hermano Branham en preguntas y respuestas de 64. La novia se va a la gloria, al cielo, para la cena de las bodas, en tipo como Isaac y Rebeca. Y miren cómo dice, cuando Rebeca fue a encontrarse con Isaac, recuerden, Eliezer representando ahora el mensaje que salió de Abraham, Eliezer fue a buscar una novia para Cristo, para Isaac, dice, y encontró a la hermosa Rebeca en la frescura de la tarde, la pequeña muchacha morena. Morena soy porque el sol me miró. Rebeca, como Rebeca, la pequeña muchacha morena, saliendo con un cántaro de agua sobre ella, y Eliezer oró y dijo, dame un buen viaje ahora. ¿De dónde era Rebeca? Era del norte, de las tierras del norte, de las tierras de Siria, de Labán, el sirio, y era morena. ¿Y Eliezer de dónde era? Eliezer era damasceno, era de Damasco, era sirio, también era moreno. Y el ángel del Señor, dice, tenía su cabello castaño hasta los hombros y su tez morena. Entonces, que están en el tiempo de Isaac, Cristo en su segunda venida, cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en todas sus fuerzas y sus ojos son como llamas de fuego que lanzan rayos flamígeros, y viene descendiendo con un libro abierto, y su rostro es como el sol envuelto en una nube con el arco sobre su cabeza. Es la segunda venida del Señor. Y entonces esta muchacha morena, quien vio de lejos, alzó sus ojos y viendo, dice, de lejos, a meditar al campo, a la hora de la tarde, alzó sus ojos y miró, y los camellos que venían, y Rebeca alzó sus ojos y miró, y vio a Isaac. Entonces, allí estaban todos, estaba Rebeca, estaba el ángel del Señor, estaba Eliezer y estaba Isaac, y estaban también las doncellas que acompañaban a Rebeca. Sin ninguna duda es la escena de la segunda venida del Señor. Pero entonces, qué precioso. Entonces, aquí podemos decir, si su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, en la transfiguración, hermano Branham dice, él vio, dice, su rostro brillaba como el sol en su cenit, y allí junto a él aparecieron Moisés y Elías. Es en realidad sí, que ellos vieron el orden de su segunda venida. A la verdad, Elías viene primero y hará volver el corazón de los hijos hacia la doctrina apostólica, la fe de los padres. Y más a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Así que entonces, si Rebeca es una muchacha morena, si el ángel del mensaje, porque se fue el hermano Branham, pero el ángel del mensaje no se fue, y tiene tez morena, pero ¿por qué? Porque es cusita, es etíope, porque simpatizaba con los sudafricanos, no, porque el sol lo miró, porque está ministrando a aquel que tiene el rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y también Eliezer era un damaseno, pero Rebeca nunca se enamoró de Eliezer ni se enamoró del ángel, sino que se enamoró de Isaac, porque Eliezer le hablaba de Isaac, de manera tal que ella de lejos vio a Isaac, Isaac vio a Rebeca, y entonces Eliezer fue el amigo del esposo. Así que aquí estamos en la segunda venida, estamos en ese ciclo, y que Dios nos ayude. Aquí está, y con esto terminamos con esta cita de la Gloria Séptuple, dice, allí está, el hermano Branham en las edades, allí está nuevamente el sol brillando en toda su fuerza, la fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los 7 candeleros. Allí está parado como jueza aquel que sufrió y murió por nosotros. Allí está Él brillando sobre nosotros con sus rayos cálidos de amor. Nos dice, no temas. Soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aparte de mí no hay otro. Alfa y Omega, el lirio en los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Para mi alma es el más hermoso entre 10.000. Si aquel gran día está por manifestarse, y el sol de justicia traerá en sus alas salvación. El Señor nos ayude. Y entonces, si el sol nos miró desde antes, y el sol nos miró cuando nos salvó, y el sol nos miró y pudimos nacer de nuevo,
Y si el sol nos miró en esta hora final, en la sazón de su segunda venida, bien que pudiéramos decir, no reparéis en mí, que soy morena, porque el sol me miró. Que Dios nos ayude y Dios nos alcance gracia. Dios le bendiga. Luego les comparto allí las citas, las escrituras y los comentarios en el PDF y en el Word. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano